Puede ser análisis Sabal Tejero, desde el rol de docente. Para todos ha sido un cambio el tema de la pandemia, mucho más para el sistema educativo, donde se han visto perjudicados los estudiantes como también los docentes. En el caso de los estudiantes hemos visto bastante exclusión educativa. Esto se da a que muchos estudiantes no cuentan con el acceso a recursos tecnológicos, no cuentan con acceso a internet, no tienen las accesibilidades cognitivas para las plataformas digitales, ni tampoco un apoyo específico para el desarrollo de las tareas. Por supuesto, esto también interviene en los docentes, donde no ha habido tampoco capacitaciones para el desarrollo de estas plataformas y el buen acompañamiento de los estudiantes. Respondiendo a la pregunta de que si la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana, considero que las dos van de la mano. A las personas, lastimosamente, cuando no les afecta directamente algo, no quieren ser incluidos en estas participaciones. El ejemplo de esto lo vemos en cómo las personas que viven en el campo no tienen acceso a la educación por falta de internet. Sin embargo, tampoco hay campañas que intenten mejorar esto. A su vez, la falta de educación conlleva que no se asuma una participación, debido a que por la misma falta de educación las personas no son conscientes de la importancia que tiene esta para el desarrollo tanto personal como económico de las personas y de un país entero. Buenas noches, mi nombre es Emily Moreno, soy funcionario público. Que el COVID-19 ha traído grandes retos y grandes problemáticas a toda la población. Uno de los puntos fuertes es la educación, puesto que el 30-40% de los estudiantes son de sectores rurales y no cuentan con una red de internet porque no hay posibilidades de cobertura o no hay posibilidades económicas para tener una. Inclusive teniendo una cobertura de red, no hay manera de que una familia con 4 o 5 hijos tengan la posibilidad de tener más de un aparato tecnológico, lo que hace más difícil la educación y que cada niño se pueda conectar a sus clases. Pienso que la participación ciudadana en el tema de las decisiones de la educación no es un lujo o una opción, sino algo indispensable para poder sostener, desarrollar y transformar la educación como se desea. Por lo mismo, pienso que la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa. Carolina González Duarte. Quisiera contarles un poco más de lo que pasó en el caso de Maya. Pienso que la institución educativa no se encontraba preparada en cuanto a metodología e infraestructura, pero no se le debe negar ese tipo de derecho a nadie. Entonces, a lo mejor la institución educativa no estaba del todo empapada, impregnada sobre la ley estatutaria 1618 del año 2013, en cual el objetivo de esta ley es garantizar los derechos y deberes de las personas con algún tipo de discapacidad. Y respondiendo al interrogante de si la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma una participación ciudadana, pienso que es más que todo lo segundo. La falta de educación conlleva a que no se asuma la participación ciudadana, que si no conocemos a que tenemos derecho, pues muy seguramente nos vamos a quedar calladas o callados porque pues no tenemos conocimiento o porque vamos a pelear. Pienso que es fundamental la educación y más que todo enfatizar en los derechos. A finalizar, pues la inclusión educativa no debe discriminar ni sexo, ni raza, ni cultura, ni nada. Realmente todos, tanto niños, jóvenes, adultos mayores, tenemos derecho a la educación, no importa la edad, no importa el tipo de discapacidad, todos tenemos derecho a una educación y a tener unas condiciones dignas para... Desde mi punto de vista como medio de comunicación, la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa, ya que se convierte en un instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social. Es importante tener en cuenta que la participación es un principio fundamental consagrado en la Constitución colombiana y desarrollado en diversas normas legales, donde se nos permite el aporte, elección y toma de decisiones democráticas que permite la inclusión educativa.
Este decreto reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas. Indica que éstas podrán celebrar los contratos cuando se demuestre la insuficiencia para prestar el servicio educativo en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción. En este sentido, éstas podrán contratar la prestación del servicio educativo que requieran con personas jurídicas y naturales de derecho público o privado de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación o promoción del servicio de educación formal. Se renuncia así a la idea de la educación como un derecho y se genera la posibilidad que le permita al sector privado la comercialización de la educación a través de las figuras de intermediación, concesiones, contratación, administración del servicio por particulares o confesiones religiosas, convenios y subsidios a la demanda. Por lo tanto, la Ley 294 del 2009 y el Decreto 2355 del mismo año son normas que generan la presión del mercado y hacen de la privatización de la educación un mecanismo que genera la negación del derecho a la educación, la pérdida de la autonomía escolar, la proletarización del profesorado, convirtiendo la educación en un bien económico, transformando lo público en privado, negando el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza, la educación de calidad y la reducción de las desigualdades. Sin embargo, algunos mecanismos de participación ciudadana que ayudan a proteger nuestro derecho a la educación recaen en el referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular y la tutela, los cuales ayudan a la gente del común y las comunidades menos favorecidas para poder hacer escuchar su voz y voto en las decisiones estatales que atentan contra su dignidad. Por último, recuerda, la educación es un derecho fundamental para todos y todas en el país. Cuídalo, protégelo e impúlsalo. Soy Paula Ramírez, líder comunitaria de hoy daré respuesta si la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva que no se suma la participación ciudadana. Desde mi perspectiva como líder, considero que la principal falla se encuentra en la academia, en el ámbito educativo, ya que pues como individuos se nos ha enseñado en muchos casos la teoría, las ciencias sociales, pero simplemente no se nos ha inculcado cómo llevar esto a la práctica. Podemos haber visto en cualquier momento el voto, el referéndum, la consulta popular, pero realmente no nos apropiamos de qué es ni de cómo funcionan estos mecanismos de participación en la realidad. Por lo tanto, pues no sabemos aplicarlos, no conocemos a profundidad su implicación social en nuestra vida diaria. Entonces caemos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si no sabemos aplicarlos, no sabemos defender nuestros derechos, no sabemos protegernos. Entonces es necesario comprender que se debe educar para la intervención del pueblo en el establecimiento de políticas públicas que sean de calidad, que sean integradoras e inclusivas. Porque no es posible comprender cómo la falta de participación afecta a una comunidad si simplemente no me afecta a mí, por decirlo de alguna manera. Como las políticas públicas en beneficio de pocos y detrimento de muchos puede acarrear mayores problemáticas sociales, políticas económicas y culturales como la privatización de la educación.